Adelante, por favor. Gracias. Buenas noches, pues les damos la bienvenida a la presentación del libro Mercados Ilegales, Tráfico de Drogas y Seguridad Pública, la acumulación social de la violencia en México, que, bueno, se está llevando a cabo en el marco de lo que son las actividades que está realizando la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y en específico el Comité Académico de Seguridad Internacional de la misma asociación. El autor del libro es el doctor César Alar Alarcón Gil y tenemos con nosotros como comentaristas al doctor Luis Miguel Morales Gámez y al maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Eh, Vamos a establecer una mecánica de trabajo en la cual van a iniciar los comentaristas. Primeramente, el doctor Luis Miguel Morales Gámez. Enseguida tendríamos la participación del maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara y posteriormente cerraríamos con los comentarios del autor del libro, el doctor César. En cuanto al doctor Luis Miguel Morales Gámez, pues tenemos una pequeña semblanza de su currículum. Él es doctor en Ciencias de Gobierno y Política por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico. Realizó una estancia de investigación doctoral en la Universidad de Miami en 2013 y en 2015 otra estancia en la Universidad de Georgetown. Actualmente es docente del Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla y profesor de asignatura em, perdón, profesor de asignatura en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde impartió cursos en la licenciatura de Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. También se ha desempeñado como investigador en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la UAP y ha participado como editor del reporte de Migración, Agenda Migrante Puebla, y también fungió como secretario técnico y de enlace de la presidencia de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales del Congreso del Estado de Puebla. Si nos haces favor, doctor Luis Miguel, de proporcionarnos sus comentarios. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues me gustaría empezar, así que hablando de manera un poquito general o un poquito más particular y terminar con algunas cuestiones que yo quisiera resaltar sobre el libro del doctor César Alarcón Gil, quien, pues ahora sí que nos presenta un trabajo bastante titánico en el sentido de abarcar, señalar y sobre todo hacernos este recorrido histórico, político, sobre cómo ha estado el tráfico de estupefacientes en nuestro país. En primer lugar, me gustaría mencionar que el libro, bastante amplio, tiene 5 capítulos aparte de mapas y gráficas a lo largo del mismo, ¿no? El cual obviamente se divide en la violencia, la cuestión del espacio, el tráfico de drogas en México, 2 casos de estudio que son bastante interesantes, Coahuila, digo, Culiacán y Tamaulipas, para precisamente hacer el referente del análisis de cómo ha estado la cuestión del tráfico de estupefacientes en nuestro país. A mí me llamó la atención 3 cosas de este libro y vaya que he leído libros pues que tienen que ver con toda la cuestión de la historia tanto en México como de su relación con Estados Unidos. La primera es que hace un señalamiento bastante general y considerable al inicio de su obra
donde dice que precisamente a él le llamó la atención el hecho de saber o conocer o darse cuenta de que no había una suficiente y gran abundancia de información con respecto a esta cuestión de la historia del tráfico de estupefacientes en nuestro país. Es muy, ahora sí que importante resaltar esto, porque pocos son los libros que se han dado la tarea, eh, no quiero mencionar otros autores, pero sí mencionar que son pocos los que realmente hacen o han hecho reseñas históricas en breves momentos de la historia de nuestro país con respecto a este tema. Y juntarlos en una sola, en un solo documento que es el libro de César Alarcón, pues realmente yo este tipo de trabajos no los había visto más que en dos ocasiones anteriormente y realmente, sobre todo partiendo de conceptualizaciones que yo considero que son muy importantes. Por ejemplo, la cuestión del espacio, ¿no? Una cuestión que tiene que ver con la geografía de nuestro país y el espacio en donde precisamente se dan toda esta cuestión de las organizaciones que pues trafican a lo largo de la historia de de México, ¿no? Es muy importante resaltar esta cuestión que el doctor César habla al inicio de su libro como un enfoque estructural muy importante para hacer el análisis con respecto a las organizaciones de este tipo, ¿no? Porque el espacio, que muy pocas veces se hace referencia a este tipo de análisis en otros documentos que he analizado y que he leído, nunca han mencionado esto como un dato y un análisis importante con respecto a la geografía y al espacio geopolítico de las organizaciones que surgieron a lo largo de la historia de México. También me gustaría señalar cómo eh, César, el doctor César, hace todo este análisis del tráfico de drogas en México. Bueno, señalar no solamente cada uno de los momentos más importantes que han sido en México desde precisamente el porfiriato y bueno, el libro, digamos que tiene un corte de caja porque tampoco llega a las declaraciones de la presidenta de ayer, pero sí mencionar que toma relevancia de los temas más importantes con respecto a esto de la historia del tráfico de drogas en México, porque muy pocos libros, vuelvo a hacer énfasis en esto, se señalan los momentos que son claves para entender por qué la situación de violencia que se vive hoy en nuestro país con diferentes pues, acontecimientos a lo largo y ancho de la República Mexicana existe, ¿no? Y esta es precisamente una tarea muy importante que se le dedica un solo capítulo a la cuestión del tráfico de drogas en México, ¿no? Es decir, cómo surgieron estas organizaciones, precisamente cómo fueron evolucionando, qué esquemas y qué orientación tuvieron a lo largo de toda su, pues ahora sí, vida y trayectoria hasta más o menos ya el siglo XXI, que es precisamente una de las cuestiones importantes que se retoman en este documento y hacer un análisis minucioso, no solamente de la forma en que se trató el tema y a estas organizaciones por parte de los presidentes, sino también precisamente el énfasis con el cual se iban dejando como pequeños boquetes, ¿no? A lo largo de esta historia y de este recorrido que precisamente hacen que se fortaleciera a tal consecuencia que hoy en día pues ya los vemos como una amenaza a la seguridad del Estado mexicano, ¿no? Entonces, precisamente este recorrido histórico del tráfico de drogas en México me parece no solamente clave dentro
del análisis y del- de lo que expone el doctor César, sino que también es punta de lanza para todo lo que hoy en día se está escribiendo con respecto a cómo es tratado el tema de las organizaciones que están causando violencia en nuestro país. Me detengo en los dos casos de análisis, ¿no? Acertadamente, Culiacán fue, digamos, pues no quisiera decir que el número uno, pero sí uno de los lugares más importantes y enigmáticos que, como lo señala el doctor César, fue, digamos, que el inicio tanto de las organizaciones delictivas que hoy en día se combaten en nuestro país y en el extranjero y que extendieron sus tentáculos más allá de nuestras fronteras de nuestro país, sino que precisamente rescata la esencia de cómo esta organización comenzó, porque siempre está la cuestión de que dicen, es que los chinos vinieron, empezaron a sembrar y bla, bla, bla. Sí, pero ellos no tenían los contactos políticos, no tenían la estructura local, social, para precisamente crecer como lo hicieron las organizaciones y la organización que hoy en día existe, ¿no? La vinculación, pues obviamente, de todos los actores que estuvieron involucrados dentro de la organización de Culiacán y que ahora se le conoce con otros nombres, precisamente es una cuestión histórica que recoge el doctor César muy acertadamente en hacer ese recorrido que no empieza con, ya saben, como dirían, los clásicos libros de decir, es que esta organización empezó porque fulano y sutano se aliaron. No, este libro empieza con una faceta precisamente que se recogió en capítulos anteriores acerca del espacio, de la localización y de la fortaleza y vinculación que tuvo con los gobiernos en turno. Y cómo durante todas las etapas en que va creciendo la organización, va precisamente señalándose quiénes eran los actores más importantes y quiénes eran los que iban sustituyéndose y cómo se iba manejando este tipo de relaciones y las causas y las consecuencias de ese tipo de acciones que en su momento se tomaron por decisiones políticas, sociales, económicas, ¿no? Paso al caso número dos, que realmente debo de confesar, de Tamaulipas, yo había leído muy poco, más que algunos libros que tratan acerca de las organizaciones de Tamaulipas, como un poquito de antes de Ociel Cárdenas y después la famosa organización de los Zetas. Pero aquí vuelve otra vez la cuestión histórica, social, política y geográfica de Tamaulipas. Es decir, ¿por qué Tamaulipas es tan importante? Porque es frontera, porque precisamente en su trayecto histórico, social y político se va precisamente encauzando y desarrollando con ciertas características que le van precisamente a dar como, pues ahora sí que el estatus que tiene hoy en día como un lugar donde prevalece no solamente la violencia, sino también el tráfico de estupefacientes. Tamaulipas, desde este recorrido geográfico, político, social que hace el autor, para mí me llamó dos cosas muy importantes, ¿no? La primera es que hubo una organización por un breve momento en que controló al Estado, pero que luego viene todo así como si fueran una montaña de cartas, ¿no? Y ¡prum! Se deshacen conforme van pasando ciertos acontecimientos sociales y políticos en su momento, y llegan otras agrupaciones y llegan otros actores con intereses y van retomando esos espacios, ¿no? Entonces, esta característica incluso de comparación entre
Tamaulipas y Sinaloa, precisamente señala tres características que yo considero que se pudo haber hecho otro capítulo de comparación, aunque pues, ya era exagerado 5 capítulos, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las raíces de cada uno de los dos estados? Para verse, ahora sí que fortalecido y crecido en presencia de toda esta actividad que llevan las organizaciones que trafican en México. La segunda, los actores políticos. Porque algo que llama la atención es que, por ejemplo, en el caso de Tamaulipas, no tiene un recorrido social y político como el de Sinaloa, que lo caracteriza por personajes que incluso, ahora sí que la sociedad local los reconoce, ¿no? Al contrario, en Tamaulipas hay como ciertos momentos en que hay un desprendimiento porque precisamente estas rupturas que hay con el poder local, con el poder federal, hace que surjan nuevos actores y se vinculen de diferente manera. Es bastante interesante este análisis que presenta el doctor César, ¿no? Y finalmente, yo diría que estas organizaciones lo único que tienen como característica, podríamos decirlo, si no, aquí está el autor de este libro, es que estas organizaciones precisamente están para dos finalidades, ¿no? Controlar y sacar ganancias. A final de cuentas es lo que mueve las organizaciones que trafican estupefacientes a lo largo y ancho de México, ¿no? Es decir, vemos tanto en el caso de Culiacán como en el caso de Tamaulipas que la finalidad no es más que tanto control como tener riqueza económica. Eso es lo que impulsa a estas dos, digamos, dos entidades que pues obviamente albergó y alberga hasta la fecha a estas organizaciones que siguen teniendo esta actividad en nuestro país. No voy a dar la conclusión de lo que habla la obra de parte del doctor César, pero sí una invitación a las personas que nos estén viendo a esta presentación del libro, de recomendarles que no es un libro más que se escribe sobre narcotráfico. O sea, el doctor César Gil, no quiero hacer comparación de otros autores, pero pues ahora sí que no creo que se vaya a presentar en el Foro Televisa, ni vaya a ser un libro que, ya saben, se compare con algunos periodistas que están vendiendo precisamente así como lo último de lo último en la reseña de la bibliografía y el análisis de fulano de tal, del momento de esto pasó ahorita, ayer, antier, no. Este es un documento para tener en nuestra biblioteca como de análisis y sobre todo para precisamente entender por qué en México se vive una situación que hoy todos los mexicanos tenemos con respecto a estas organizaciones que trafican estupefacientes, ya no nada más Estados Unidos, al mundo, como en alguna parte lo dice el autor en su libro. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, enhorabuena, mis felicidades, doctor César. Me interesó muchísimo su libro, realmente lo leí todo, leí las gráficas y leí los mapas, muy interesante. Muchas gracias, doctor Luis Miguel. Bueno, a continuación tendríamos los comentarios del maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. El maestro Sánchez Lara es profesor e investigador de tiempo completo del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla, en la cual fue director académico de 2021 a 2023. Es docente de las maestrías en Seguridad Nacional del Colegio de Defensa y del Centro de Estudios Superiores Navales y conferencista de la maestría en Inteligencia para la Seguridad Nacional del Centro Nacional de Inteligencia de México. Participa en el grupo académico de Doctrina de Inteligencia del Consejo de Seguridad Nacional de México
Es profesor de la Escuela Militar de Inteligencia del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea desde 2005 y presidente de la sección de Seguridad Internacional de la World International Studies Committee y coordinador del Comité Académico de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, de la que fue vicepresidente de 2019 a 2023. Actualmente es consejero académico del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y miembro del colectivo de análisis de la seguridad con democracia. También participa en proyectos de consultoría internacional con ONU Mujeres y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y colabora con el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de Estados Americanos en proyectos sobre extremismos violentos y terrorismo. Adelante, maestro Sánchez Lara, por favor. Muchas gracias, doctora Claudia Ockman. Y antes de dar lectura a un breve documento sobre las aportaciones de este libro, permítanme contextualizar en dónde estamos y la importancia de esta obra. Primero, agradecer al doctor César Alarcón Gil por esta aportación, por escribir este libro. También agradezco mucho al doctor Luis Miguel Morales que me haya puesto sobre la mesa este libro para que se presente en el marco del Comité Académico de Seguridad Internacional, uno de los comités más jóvenes de la MEI, ¿no? Y que te apreciamos mucho. Esta es una de las actividades que engalana las actividades de este año, César. Muchas gracias. Eh, Agradecer también a la presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales por todo el apoyo para que este comité fuera realidad y tengamos estas actividades de los estudios de seguridad internacional. El libro de César Alarcón, pues aunque habla de México, pues México es el caso de estudio ahorita más importante de delincuencia organizada transnacional. Así es que es un libro terriblemente pertinente para lo que estamos viendo de la relación México-Estados Unidos, un tema que ha estudiado a profundidad el doctor Luis Miguel Morales. Miren, hay que poner las obras en contexto, ¿no? Como diría Ortega y Gasset, el hombre y su tiempo. Este libro hay que entenderlo en el marco de lo que ha sido la trayectoria académica del doctor César Alarcón. Es un internacionalista, como los que somos miembros de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, una maestría en estudios de Estados Unidos. Pues además conoce la complejidad de la relación México-Estados Unidos y es doctor en ciencias políticas y sociales por la UNAM. Este libro César me lo confió hace un par de horas, pero era obvio, es un libro doctoral, pero es un libro que César, y esto te lo dejo como una pregunta para tu intervención final como libro, yo creo que lo pensaste y qué bueno, como un libro que puede ser de divulgación o lo ajustaste para un público académico e interesado en esta materia, ¿no? Eh, Es una obligación de los académicos que cuando hacemos una investigación de este calibre, ¿no? Son más de 700 páginas esta obra, tenga una posibilidad de difundir, de divulgar su conocimiento. Y aquí la virtud de este libro, como bien dice Luis Miguel, el doctor Luis Miguel Morales, no es un libro de la coyuntura del narco A contra narco B y la lucha entre sus familias y por qué la traición y todo. Todos esos libros los leyó César y están perfectamente identificados porque son los trabajos del periodismo especializado sobre la delincuencia organizada en México ha requerido de mucha tinta que se ha escrito y que nos ayuden a entender la evolución del crimen organizado en México, ¿no? Muchos de esos autores que los escuchamos, como bien dice Luis Miguel, en las mañanas, en los programas de radio y televisión, pues nos ayudan a contextualizar lo que estamos viviendo en su momento, los actores criminales, del involucramiento con el Estado, con los actores estatales.
Pero la obra de César Alarcón, en lo personal, César, y público, para mí lo más importante es el apartado académico, el apartado de investigación teórico que nos propones para analizar un tema. Me encantó cuando pones que un poco se nota tu hartazgo, ¿no? De no encontrar razones que expliquen la construcción de la violencia social en México, ¿no? La construcción histórica de las violencias en México. Y tú encuentras en dos casos muy concretos, Culiacán y Matamoros, cómo las sociedades de estas ciudades, una fronteriza y otra, el epicentro del centro de producción de la cocaína, perdón, de la droga en el noroeste del país, ¿no? Encuentras en el espacio, en el tiempo, en la violencia, la construcción del discurso, la construcción de los conceptos de delincuencia organizada, crimen organizado, etcétera, cómo ha permeado con estas trayectorias de construcción histórica. Eh, Luis Miguel, yo sí me voy a atrever a decir que este libro sí se circunscribe en los libros más importantes que ayudan a entender la evolución histórica de la delincuencia organizada en nuestro país, ¿no? Se va a colocar, César, en los libreros especializados junto con obras de quien fuera tu mentor, ¿no? El doctor Luis Astorga con el siglo de las drogas, te lo digo abiertamente, con los libros, los textos también del doctor Carlos Flores, dos colegas de CACEDE, del colectivo de análisis de seguridad con democracia, que no quede duda, tu apartado teórico va a servir para futuros estudios de posgrado, de tesis de maestría, de doctorado, para poder comprender la complejidad del espacio, el tiempo y la construcción histórica de las violencias, ¿no? Entonces, te quería decir esto antes de leer rápidamente lo que escribí para para también yo, de mi lado como docente, cuando nos toca dirigir tesis e investigaciones, yo no soy un experto en el crimen organizado en México, ¿no? Ni pretendo hacerlo. Ni tú tampoco pretendiste hacer una construcción histórica de la violencia, pero sí con dos casos particulares, entender cómo estas sociedades eh, vieron esta correlación. Y déjame con un último punto. Tu libro se circunscribe en esta digamos, última ola de expertos en materia de delincuencia organizada transnacional que claramente se sostiene la hipótesis de que la delincuencia organizada no corrompió, ¿no? Los criminales no corrompieron al Estado. Hay una simbiosis absoluta, tesis que sostienen desde hace muchos años, desde hace 2 décadas al menos, colegas como Luis Astorga, Carlos Flores y otros colegas también en Colombia, ¿no? Hay un amaciato entre política y criminalidad. Pues bueno, César Alarcón plantea que la violencia ligada al narcotráfico en México no es un fenómeno coyuntural o aislado, sino el resultado de un proceso histórico acumulativo, ¿no? Lo que nos recuerda que la importancia de los estudios del constructivismo social, los estudios críticos en esta materia. Su tesis central sostiene que existe una acumulación social de la violencia. Para mí eso nos ayuda a entender Culiacán, nos ayuda a entender Tijuana, Ciudad Juárez, Matamoros, un proceso de larga duración en el que distintos factores estructurales, como los mercados ilícitos de droga, las dinámicas del crimen organizado y la interacción con el poder político se superponen y retroalimentan entre sí. En otras palabras, la violencia actual es la consecuencia de capas sucesivas de eventos y condiciones sociales que se han ido sedimentando a lo largo del tiempo. Este libro, que por supuesto me sumo a los comentarios del doctor Morales, hay que comprarlo, hay que adquirirlo, se adquiere muy fácilmente ya en las plataformas de compra de libros, de libros físicamente. Argumenta que para entender la crisis de seguridad pública en México es indispensable analizar cómo los mercados ilegales, especialmente el tráfico de drogas,
han contribuido a acumular violencia en la sociedad mexicana, moldeando patrones delictivos y respuestas institucionales, ¿no? Déjenme hacer aquí una pausa, me parece terriblemente importante algo que pone en su introducción César, que es que él está un poco harto de de estas explicaciones maniqueas de que antes del 2006 la sociedad mexicana convivía de manera pacífica con la situación de drogas. Pues no, pues hay que leer efectivamente libros como El siglo de las drogas de Luis Astorga, ¿no? Y de César, en donde dicen, pues no, han convivido, sí, desde hace mucho, pero ha habido situaciones de confrontación, de pactos de impunidad, de confrontación interna de los propios cárteles, de las propias organizaciones criminales, ¿no? No es, no es 2006 para acá, no, es una historia larga que construye, por ejemplo, César en los casos de Matamoros, ¿no? Y de Culiacán se remonta décadas atrás, antes del inicio inclusive de la famosa guerra contra las drogas del Nixon, ¿no? Entonces, de este modo, Alarcón ofrece una explicación integral de la narcoviolencia, más que atribuible solo a actores criminales individuales o a políticas de un sexenio. La violencia surge de esta trayectoria sociohistórica compleja en la que convergen economía ilegal, debilidades estatales, geografía del delito, cultura de la violencia. Para mí, las principales aportaciones al debate sobre seguridad, economía ilegal y violencia, ¿no? Son primero el enfoque holístico que nos das, efectivamente, ¿no? Y un análisis de largo aliento frente a estudios que se centran solo en eventos, ¿no? Recientes o factores aislados, ¿no? Como el Culiacanazo o capturas de algunos de los criminales o entregas. Este libro ofrece una visión histórica de amplio alcance, conceptualiza la violencia, ¿no? Como un proceso acumulativo y estructural, proporcionando un marco teórico para entender por qué la violencia persiste y se transforma. También hace una integración, ¿no? De teoría y caso empírico, ¿no? Con estos dos casos que estudia el doctor Alarcón, combina una robusta base teórica con trabajo de caso detallado, ¿no? César, doctor Alarcón, va a hacer un repaso importante de la historia de las violencias vinculadas con la criminalidad organizada en estas dos ciudades. Entonces, con esto aporta una batería de insumos teórico-conceptuales, ¿no? Y en serio, esto va a ser un documento de soporte teórico muy importante para las maestrías de seguridad nacional, de inteligencia, o de aquellas en aquellas universidades de México y en el mundo que quieran hacer una interpretación un poco más profunda y menos maniqueísta de esta historia. Me parece fundamental el tema de traer a cuenta el concepto de mercados, de mercancías políticas, ¿no? Y cómo desarrolla este concepto. Eh, la complicidad del Estado, las mercancías políticas, ¿no? La intersección entre lo ilegal y lo político. En el momento que él desarrolla la idea de mercancías políticas, recursos de valor político, protección, impunidad, favores oficiales, que son intercambiados en redes ilícitas, me recordó mucho las definiciones de Jiménez en España, que son mucho más profundas que las definiciones que nos dio hace ya más de tres décadas la Convención de la Convención de Palermo, ¿no? Sobre delincuencia organizada transnacional. Esta obra ofrece de manera novedosa cómo entender la corrupción sistémica y la captura del Estado por el crimen, ¿no? Concepto de captura del Estado llegó para quedarse. Yo creo que está en esta ola de los últimos 15 años, ¿no? Que verdaderamente nos invita a recapacitar si hay una captura del Estado o ha habido una convivencia histórica, un amaciato entre Estado y crimen organizado, ¿no? El énfasis en la dimensión espacial y regional me parece fabulosa, ¿no? Yo creo que rescataste, César,
a filósofos de la política, como Foucault, como muchos teóricos que han analizado también de manera orgánica el estudio del espacio, la geografía, las interacciones sociales, ¿no? También hay un capítulo muy interesante en donde nos recuerda a esos filósofos que comparan el tema del espacio, el medio ambiente, con las interacciones de las especies que trabajan en ese espacio, ¿no? La evidencia también para entender la escalada de violencia, ¿no? Eh, César nos recuerda que la narcoviolencia es multifacética, ¿no? La obra aporta, por supuesto, evidencia de cómo las políticas gubernamentales, ¿no? Interactúan con dinámicas preexistentes, ¿no? Entonces, en 2006 ya había un cúmulo de interacciones sociales y políticas que se exacerbaron, sí, con la violencia que generó la estrategia fallida del expresidente Felipe Calderón. Esta obra, por supuesto, se va a enmarcar, se va a incluir en la bibliografía que se produce desde el sur global, ¿no? Desde México, con la experiencia que también tienes con manejo de la historia de la narcoviolencia en Colombia, ¿no? Es muy importante dejar de ver los temas de la delincuencia organizada transnacional desde la óptica solamente de las escuelas de Washington, no de las escuelas militares que provienen de Europa o de Estados Unidos. En fin, es un texto largo el que tengo aquí enfrente de mí. No quisiera más que cerrar esto diciendo que César, pues en lo personal, me gustaría que nos expusieras también, que nos platiques, ¿no? ¿Cómo fue el desarrollo de esta investigación? ¿Qué pensaste cuando fuera publicada, ¿no? Este trabajo doctoral. Me interesa también escuchar si lo puedes decir, cómo ha impactado ya. Yo entiendo que ya tiene un impacto importante en tomadores de decisiones que ya fueron a consultar y a comprar corriendo tu libro para entender las dinámicas que tú estás explicando. Y bueno, pues invitarte también, César, si nos lo permites. Creo que el doctor Luis Miguel se sumará a esta invitación. Invitarte que lo presentes en Cancún, en el Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, que lleves libros para que podamos comprar los estudiosos de esto, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales por esta oportunidad. Es cuanto, doctora Ockman. Muchas gracias por los comentarios. Y bueno, tenemos a continuación las palabras del doctor César Alarcón Gil, quien es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, y ha sido consultor para el Centro Internacional de Desarrollo e Investigación del Gobierno de Canadá, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito y la Organización de Estados Americanos. Es miembro del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia y ex investigador del Colegio de Chihuahua. Entre sus publicaciones recientes se encuentran Redes de Poder Hegemónico y Tráfico Internacional de Drogas en Sinaloa, Génesis y primeras hibridaciones organizacionales. Y bueno, tiene algunas más. Voy a leer una más nada más. Vigilantismo, vigilancia y delincuencia organizada, elementos teóricos para la comprensión de sus variaciones prácticas. Adelante, doctor Alarcón. Gracias, doctora Ockman. Muchas gracias también al doctor Gerardo Rodríguez, al doctor Luis Miguel Morales. En realidad son muy elogiosos sus comentarios.
Y en efecto, bueno, ustedes, como pudieron ver en la presentación, se trata de un texto profuso, eh, con muchísimas aristas. Y ciertamente lo más interesante de las presentaciones del libro es ver justamente los comentarios que generen los demás más allá de lo que uno tiene que decir, ¿no? Ciertamente, cuando uno escribe, lo interesante es, tienes como ciertos niveles de claridad respecto a lo que tú quieres transmitir, pero la forma como logres hacerlo siempre es bastante eh, difícil en términos de transmitir con corrección la idea entre lo que piensas y lo que termina entendiendo los demás, ¿no? Dicho lo anterior, bueno, Gerardo, eh, voy a saltar entre los comentarios porque sí son supremamente interesantes. A ver, el tema es, la pregunta clave aquí es, pues, ¿cómo fue el proceso, no? ¿Cierto? Aquí el asunto, yo llevaba muchos años residiendo en el extranjero, con investigaciones que tenían que ver con delincuencia organizada, con guerrilla, con terrorismo, y ciertamente llevaba muchos años, digamos así, de calle, pero tenía poco en términos de referentes teóricos sólidos, ¿cierto? También hay que decirlo que aquí el principal referente en este tipo de estudios es la obra monumental del doctor Luis Astorga, que por cierto fue mi tutor de la tesis también de maestría. Bajo esa condición, bueno, yo me titulé de maestro en el 2010 y yo ya andaba, pues lógicamente, en consultorías internacionales, viviendo en Colombia, en Brasil, en partes de Centroamérica, en Estados Unidos. O sea, ya tenía yo como una buena trayectoria de calle, pero evidentemente hacía falta para mí una reconstrucción que tuviera que ver con teoría. Y era frustrante ver en los referentes del caso mexicano, y eso lo recupero en las primeras líneas, que básicamente se hablaba, pues, lógicamente, de fulanito tal mató a perenganito cual y pues no entendías, ¿no? O en términos de homicidios te decían esto o te decían todos los días, te remarcaban en medios de comunicación, acabamos de tener al líder supremo de la organización tal y cual, y tú decías, pues bueno, pues es que no me suena a nada de lo que uno sí medianamente sabe respecto a cómo funcionan los grupos. Bajo esa lógica, hubo un proyecto de investigación hace ya bastantes años, financiado por el International Development Research Center de Canadá, y donde el resultado de ese libro fue el resultado de esa investigación fue un libro que se llamó Ciudades en la Encrucijada, Violencia y Poder Criminal en Río de Janeiro, Medellín, Ciudad Juárez y Bogotá. Y eso evidentemente pues, me puso en contacto con auténticas instituciones de este tema en América Latina en particular. En el caso de Brasil, y yo ahí recupero muchos conceptos de la sociología brasileña, estaba el equivalente a Luis Astorga, pero en Brasil, que se llama Michel Mise. Mise tiene una obra monumental en términos de teorizar y explicar lógicamente cuáles son las diversas aristas de violencia, y él lo aplica en la ciudad de Río de Janeiro, y en esos años a Michel le encargaron un estudio sobre las diversas fronteras de Brasil y los mecanismos de, evidentemente, organización delincuencial en todas las fronteras de Brasil. Entonces, él controlaba, o bueno, más bien no controlaba, él dirigía a un grupo de investigadores y los resultados eran impresionantes. En este sentido, pues bueno, el nutrirte de este tipo de cosas te da como muchas tablas también para ir viendo y superponiendo niveles, ¿no? En el caso de Colombia, había una investigadora en la ciudad de Medellín específicamente, que es la institución local en temas de violencia y tráfico de drogas en Medellín específicamente, una investigadora que se llama Ana María Jaramillo, investigadora emérita por Colciencias allá.
Y en el caso de Bogotá estaba Carlos Mario Perea, con un trabajo también muy interesante respecto a la forma como contrastar ciudades con altísimos niveles de violencia, como Río de Janeiro, Medellín, y evidentemente con Bogotá con un perfil de violencia muy distinto. Y eso también hay que entender los distintos perfiles de ciudad, y eso también me ayudó mucho a tratar de entender, y esa fue una especie de obsesión a lo largo del texto que terminé escribiendo, pues lógicamente entender la condición de la relación entre el espacio, la violencia, los mercados ilegales y evidentemente los grupos políticos que hacen presencia en. Bajo esta condición, pues bueno, era fundamental agarrar apuntes teóricos de lo que era espacio. En el libro previo que yo les decía que fue Ciudades en la Encrucijada, porque es la génesis de todo esto, yo trabajé la parte de Ciudad Juárez. Entonces me mandaron directamente de Medellín. En esos años yo vivía en Medellín y hice el análisis sobre el tema de Ciudad Juárez, que también ha salido como publicados en varios textos, ¿no? Todo esto para decirte que los referentes en los cuales yo alimenté esta investigación tuvieron mucho que ver con mi experiencia práctica y por el otro lado, evidentemente, con tutores extraordinariamente buenos. Ya los mencionaste a un par de ellos, evidentemente Luis Astorga y Carlos Flores, que son instituciones auténticas en el desarrollo de estos temas aquí en el país, ¿no? Ahora, esto simplemente de manera, digamos, sintética de muchas cosas. Ahora, hay que decir también que la siguiente pregunta de Gerardo tiene mucho que ver con cómo fue. Bueno, el borrador original era de más de 1,600 páginas a renglón seguido. Entonces, pues bueno, hubo muchísimo que se tuvo que dejar de lado, o sea, imposible publicar algo así. Pero realmente, a ver, como un ejercicio es literalmente como agarrarte con un round de sombra, ¿no? ¿Qué es lo que realmente importa dentro de lo que tú quieres transmitir? Y efectivamente hice una selección de temas que no podía soltar, que tenía mucho que ver con estos 5 capítulos que ustedes ven en la investigación, que terminó siendo de 722, 23 páginas. Y pues bueno, ciertamente aquí se hizo un ejercicio de síntesis que fue la mitad de lo que originalmente había escrito. Por eso me tomó también bastante tiempo tener ya el resultado final de toda esta investigación. Dicho lo anterior, el texto se divide en dos grandes partes. Y esos son los contenidos temáticos. La primera parte, que le llamo el logos, es decir, a partir de qué referentes estamos construyendo nuestro objeto de estudios. Y ahí sí se me fueron los años habidos y por haber, lógicamente en términos de leer, de documentarme, de entender, evidentemente, pues lógicamente cómo se había trabajado esto, sabiendo ya, habiendo hecho ya mi maestría de cómo se entendían estos temas en Estados Unidos, pues me dejaba también muy, muy cojo esa parte, ¿no? O sea, no es una lógica nada más de los buenos contra los malos y los corruptos que los cobijan, no, ciertamente no. Y una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención en todas las investigaciones que revisaba es que se daba la situación del espacio, se entendía al espacio como el receptáculo vacío de las acciones humanas. Y yo lo que entendí con tantos años en la práctica era que no, el espacio realmente es un actor, es un agente, te da una serie de condiciones sin las cuales no puedes entender el desarrollo, el desarrollo, la evolución de los grupos delictivos, porque estos se tienen que entender como productos organizacionales, y esto también a su vez se tiene que entender como ecosistemas. Y estos ecosistemas tienen un profundo asiento en lo que son los territorios. Y los territorios no viven de manera aislada, los territorios son configurados socialmente. Y a partir de ahí, de esa configuración social del territorio, uno entiende que hay una relación con el espacio biofísico y la producción del espacio social. Y desde esa perspectiva empiezas a construir
lógicamente, núcleos de comunicación entre lo que te ofrece en un espacio en particular como ventaja competitiva y comparativa y otros espacios que no lo tienen. Y ahí este fue el juego básicamente de la primera parte, ¿no? La primera parte del texto que suenan 3 capítulos, básicamente es entender desde un filtrado lingüístico de qué estamos hablando. Lenguaje, violencia, crimen, o sea, de dónde vienen las palabras y cómo se van desdoblando en la práctica. La segunda parte de este primer digamos, contenido, gran rubro temático, tenía que ver con lo que yo le llamé la dinámica espacial de las prácticas criminales. Y efectivamente ahí va mucho de la explicación de lo que les decía. Ciertamente esta recuperación la hizo de una manera muy, muy afortunada y sintética Luis Miguel. Y en este sentido, cierto es que era imposible avanzar para mí en este tipo de investigaciones sin entender, sin teorizar. Luis Miguel le dice geopolítica. Para mí es una combinación de geopolítica y geoestratégica, geopolítica y geoestrategia organizacional, no solo de los grupos delictivos, que de suyo tienen su lógica, sino también de las autoridades que en ese momento tenían la capacidad de interrelacionarse con los grupos delictivos. Y ciertos grupos delictivos tenían cierto valor de uso y cierto valor de cambio respecto a los distintos tipos de mercancías ilegales que hacían presencia sobre los territorios. Eso es como entender, o eso es como el parámetro de observación general para lo que fue el 3er capítulo de la primera parte, que es hablar de la acumulación social de la violencia en México. Es decir, entendiendo que hay diversas formas de entender el espacio que teorizamos como territorio y que estos territorios a su vez adquieren formas institucionales bajo la figura del Estado-Nación moderno, agarré la figura de Estado federal y los lineamientos generales del Estado federal. Y a partir de ahí, pues ver lógicamente en términos de mapear todas estas cuestiones, qué era o de qué se trataba la relación de proximidad con los Estados Unidos, de qué se trataba evidentemente también la relación de los productores locales de cierto tipo de mercancías ilegales, que en ese momento, y específicamente lo teoricé, cuál es la diferencia entre un mercado ilegal desde lo teórico y un mercado ilegal desde la práctica, entendiendo la diversidad de estos, y entender lo que en los territorios había para ofrecer en términos de ventaja competitiva y comparativa para que los grupos o las personas y las autoridades políticas tuvieran la posibilidad de desenvolverse con distintas prácticas ilegales, que efectivamente también eso lo recupero de la sociología brasileña, lo que es el concepto de mercancías políticas, y es entender justamente desde la lógica de Michel Mise, que si bien hay mercados ilegales, hay mercancías ilícitas, que es generalmente lo que se tiende a ver, efectivamente un bien, un producto considerado ilegal por un segmento del Estado, etcétera, etcétera. Bueno, sí, pero tiene una contraparte, que es la mercancía política, que efectivamente es cuando el Estado usufructa el poder que de suyo tiene para establecer una serie de tabulaciones económicas para recibir algún tipo de intercambio que no necesariamente es económico. Ojo, y eso es también una de las partes fundamentales en el texto. Para mí era central desmitificar muchos de estos discursos del sentido común en términos de decir, claro, solo se trata de corrupción. No, no es solo corrupción. Claro, los narcotraficantes solo matan gente a diestra y siniestra. Tampoco. Eh, Aquí se trataba un poco, y el espíritu que alimentó esto desde el principio, incluso desde antes del libro de Ciudades en la Encrucijada, era darle continuidad, pero en otros referentes de lectura muy distintos a lo que fue el texto del siglo de las perdón, el de mitología del narcotraficante en México, que fue el primero que escribió Luis Astorga sobre este tema, que salió publicado en los 90s, a inicios de los 90s alrededor. Bajo esa condición, pues bueno, eh,
dicho las cosas así, en la segunda parte, ya después de alimentar y generar efectivamente toda una matriz de conocimientos teóricos al respecto, pues era verlo sobre la práctica, ¿no? O sea, ciertamente si no hay articulación teórico-práctica no sirven de mucho las investigaciones. Y bajo esa lógica, la idea también era ver dos de los principales epicentros organizativos del fenómeno del tráfico de drogas en México, en términos de la construcción sociohistórica de los grupos delictivos y su relación con toda esta teoría de espacio, ventajas competitivas comparativas y efectivamente los desdoblamientos que va teniendo, y ahí el foco fue la teoría organizacional en pleno, porque muchas veces también el rollo es, y a mí eso es una de las cosas que me parece catastróficas, se habla de crimen organizado y organizaciones delictivas, pero no se entiende en lo más mínimo lo que es organización. Entonces, justamente, y no es una pelea con el diccionario, y eso es algo que logra ver muy bien la reflexión de Luis Miguel en esto. O sea, la idea es generar una serie de insumos donde tú tengas la posibilidad de tener herramientas más finas para hacer análisis como el que se enfrenta la gente en el texto que ofrezco en este sentido, ¿no? Dicho lo anterior, pues bueno, estos dos epicentros organizativos, Culiacán y Matamoros, pues tampoco fueron electos al azar. Era bastante claro que como ciudades tenían ecosistemas muy particulares en términos de generar grupos delictivos con unas capacidades organizacionales formidables, pero que también son productos de condiciones sociohistóricas. Y la idea es justamente poner en juego todos estos niveles y mapear qué es lo que terminó haciéndose en la conclusión del texto, para bien dejarlo abierto y que la gente se interese en leerlo. Decir que el espacio juega, decir que um, es súper importante entender los estudios de caso, es súper importante teorizar bien las cosas, es súper importante hacer una lectura muy fina del espacio y entender que los grupos delictivos son también, efectivamente, y ahí lo vio muy bien Gerardo, son resultados de múltiples capas y me ayuda mucho desde la conceptualización del texto decir acumulación social de la violencia, que es un constructo que recupero de Michel Mise en Brasil, en términos de decir esto no surgió de la nada, no vinieron los delincuentes del espacio exterior, se implantaron aquí, colonizaron, no, esto ya era un producto social y en el caso de Culiacán y de Matamoros vemos las particularidades y efectivamente me hizo falta poner un retrato más pormenorizado en términos de qué condiciones se derivan cuando un espacio es más endógeno en términos, por ejemplo, de la rotación poblacional o no, como en Culiacán, con bajos niveles de rotación poblacional en términos de la ciudad per se, o Matamoros, que tiene la frontera internacional y que tiene otro tipo de sociología organizativa y que te permite alimentar de diferentes formas el comportamiento de los grupos delictivos. O sea, ese es el tipo de cosas que te permiten hacer estas investigaciones y que, eh, como ustedes lo retratan bien y me da mucho gusto que fueron las inquietudes que se pusieron en la mesa, pues es ciertamente lo que ya están, o uno pensaría que deben de empezar a considerar los tomadores de decisión, en la medida que tú no puedes entender los grupos delictivos nada más como los buenos o los malos. Y no los puedes entender en la medida que solo veas la parte que va del desdoblamiento violento. El desdoblamiento violento se tiene que entender también como una estrategia, pero la mejor parte de la estrategia es no tener que recurrir a la violencia para que el negocio se lleve, porque como lo vieron ambos, eh, las dos personas que me anteceden en la palabra, efectivamente, aquí el tema, lo que tenemos que entender es que las organizaciones delictivas mexicanas, y también ahí abro un gran abrebocas para futuras investigaciones, son predominantemente o han estado orientadas predominantemente al desarrollo del negocio ilegal que tiene que ver con tipos de mercancía particulares, no necesariamente bajo otra lógica que podemos hablar con otro libro que saldrá publicado este año sobre justamente terrorismo,
no es una lógica que tenga que ver justamente con aterrorizar solo por aterrorizar, sino que se trata de desdoblamientos organizacionales interesantes, similares, pero con una evaluación política distinta, cuya evaluación política varía de acuerdo al tomador de decisiones que está en los Estados Unidos. Y ya no sigo porque hay mucho que pudiese decir, pero será bueno escuchar si hay algún otro comentario. Gracias por los comentarios o más bien resumen del libro. Este, creo que habrá oportunidad de conversar un poco más con la audiencia en el Congreso de la MEI en octubre. No sé si el doctor Luis Miguel o el doctor Gerardo quieran añadir algo más. Mm, Pues me gustaría mencionar un par de cosas. Digo, no sé cuánto tiempo tengamos aquí para seguir discutiendo, platicando de este tema que es bastante, así que extenso en muchas vertientes. Este, pues a mí realmente esta cuestión de cómo surgen las ideas para una investigación y producir un libro de esta magnitud, pues realmente es muy interesante saber cuál es el recorrido, ahora sí que histórico que tiene cada autor, ¿no? Y en este caso, César, pues puntualmente, ¿no? Nos hace todo este recorrido, pues ahora sí que biográfico de él como experiencia vívida de cómo fue la construcción de esta investigación y sobre todo, ¿no? Los resultados que ya son tangibles en esta obra, ¿no? Y sí, tiene razón en dos cosas, ¿no? La primera es que no es un libro de, pues, como dirían, pues causar sensacionalismo, ¿no? Publicitario. Y en segundo lugar, que creo que ya también lo mencionó Gerardo, es un libro que realmente se está, pues ahora sí que analizando y leyendo por personas que toman decisiones en materia de seguridad pública en nuestro país, ¿no? Entonces, no es una contribución más a la bibliografía de este tema, ¿no? O sea, quisiera mencionar que pues, muchas veces, ¿no? Un artículo, un libro, obviamente tiene su porqué, su razón de ser y ocupa un espacio dentro de todo el recorrido histórico que se hace con respecto a un tema, ¿no? En este caso, pues obviamente con respecto al tráfico de estupefacientes, ¿no? Fue interesante oír a César, ¿no? Sobre todo esta cuestión tan de, de estar en diferentes lugares, en diferentes momentos, en tener esta acumulación de experiencias y sobre todo, pues reflejarlas ya en una obra que no solamente era para para su titulación, sino también decir que realmente es una obra que pues, nos enseña muchas cosas y más cuando lo explica el autor, como lo ha hecho el doctor César, ¿no? Estaría todo. Sí, adelante, doctor Gerardo. Gracias. Pues yo tengo otra pregunta, ¿no? Desde la óptica y la trayectoria de César, que como bien explicaste, pues fuiste consultor internacional de de tres grandes organizaciones involucradas con el tema de la violencia, que es el PNUD, el tema de la ONUS, la Oficina de Drogas y Delito, y también de la OEA, ¿no? Entonces, como consultor internacional experto en su momento y actualmente académico en temas de violencia, delincuencia organizada, César, cuando escribiste tu libro, te atravesaste sobre la necesidad o pensar que este libro se convirtiera en un referente para ayudar a comprender este problema y darle alguna solución. ¿Cómo te imaginas que deben de leer tu libro
los tomadores de decisiones, ¿no? Y cómo crees que debe de influir este texto, ¿no? Para corregir el rumbo de las políticas públicas transnacionales y nacionales en esta materia. Entonces, pues eso sería, doctora Claudia Ockman. Doctor César. No, bueno, eso ameritaría todo un seminario, Gerardo. Pero, a ver, voy a tratar de dar una respuesta muy, muy sintética en este sentido. A ver, una de las primeras, esto puede incluso decirse como un guión. Lo primero es entender que no hay percepción libre de contexto, y me parece como fundamental decir eso. Y el contexto también está situado geoespacialmente. Y eso es una de las primeras lecciones que a mí me quedaron de tantos años afuera. Y también que hay diferentes rangos de visión respecto al que esté tomando decisiones. OEA ve una parte, PNUD ve otra parte, Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ve otra parte, y son segmentos de realidad que pueden extraer resultados distintos de la investigación. La investigación es justamente una matriz con muchas formas de desdoblarse, porque tiene esa parte de construcción teórica, también una fuerte parte de metodología de esto se hace así y justificas metodológicamente. ¿Por qué? Que difícilmente lo he visto en otros trabajos y no es un me ego time, lo he visto en otros, pero con ese nivel de articulación no lo he visto tanto. Hay una parte que tiene que ver con la historia, hay otra parte que tiene que ver con lo contemporáneo en términos de la nutrición que tienen los elementos anteriores, y hay otra parte que también me costó mucho trabajo construir, que es la parte estadística, que tiene una parte final en cada uno de los segmentos donde se recuperan las estadísticas de homicidios y se superponen estas estadísticas de homicidios a nivel federal, a nivel Culiacán, a nivel Matamoros, con lo que estaba pasando con los líderes delictivos del momento. Y te permite leer ese tipo de trabajos, justamente que no necesariamente, y es un asunto muy interesante, que no necesariamente es esta lógica de acá atrapas al cabecilla y se vuelve un desastre, o haces un operativo militar y despedazan la ciudad. No, no, no. Aquí la idea era justamente ver los diferentes niveles de lectura, porque a partir de ver la parte, de correlacionar todo esto sociohistórico, metodológico, teórico, tú lo puedes ver en el desarrollo de los números, y esa es la parte también muy interesante del texto. Cuando tú puedes entender que hay que entender a las organizaciones delictivas, evidentemente desde tres referentes, me parece. La cuestión de demografía organizacional, fundamental, de qué es lo que compone a las organizaciones delictivas. Dos, el tipo de liderazgo. No es lo mismo liderazgos que tengan que ver con gente que estuvo afincada todo el tiempo en un lugar, que tenga una relación fuerte con los habitantes de un lugar, a gente que viene de afuera, o gente que se relaciona de una forma muy limitada con el territorio. Y evidentemente ver ahí en estos dos cortes, ver qué tanto o qué tan fuerte o débil es el grado de coherencia organizacional del grupo delictivo en términos de la articulación de los diferentes subsegmentos que componen a los grupos delincuenciales, y ver que estos grupos no necesariamente lo que vemos como grandes organizaciones, tenemos que verlos como pequeños subgrupos y subunidades que tienen diversas formas de ser controlados desde adentro o no. Eso es lo que se le llama el proceso de articulación fuerte o articulación débil. Un proceso de articulación débil donde los sometes por la fuerza, o articulación débil donde los dejas hacer ciertas cosas, les das cierto rango de libertad, y ninguna organización es 100% articulación fuerte o articulación débil. Y esos son, justamente en términos de la dinámica estratégica de la obra, es mirar a los grupos delincuenciales desde estas cosmovisiones que te permiten muchísimo hacer trabajos ya
que tienen que ver con inteligencia, que tienen que ver con desmontar esa especie de monstruo que muchas veces se ve desde afuera, pero no se le entiende. Y cierto es, la invitación es, con este tipo de textos es, pues, una invitación a la complejidad, pero desde la complejidad se resuelve más que desde los lugares comunes. ¿Quisieran agregar algo más, doctor Luis Miguel, Gerardo, doctor César? No, muchas gracias. Eh, bueno, pues es un libro bastante interesante. Eh, yo no soy especialista en seguridad, pero es un tema central dentro de los estudios de relaciones internacionales que siempre ha ocupado un lugar relevante, ¿no? En esta disciplina. Y pues no resta más que agradecerles el haber organizado esta presentación pues virtual y como se señalaba hace un momento, pues se tendrá una segunda o tercera, cuarta presentación, no sé, en el AMEI, en el Congreso de AMEI, porque seguramente va a haber otras presentaciones, otras invitaciones al doctor César Alarcón en algunas otras universidades o centros de investigación. Muchas felicidades por el libro, doctor. Gracias por los comentarios, doctor Luis Miguel y doctor Gerardo. Y gracias a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales por haber abierto este espacio. Y al público también, muchas gracias por pues, estar este tiempo acompañándonos. Buenas noches.